Ahora sí, ahí está grabando. Ok, bueno, la semana uno fue una pequeña introducción, ¿verdad? Todo lo que era el sistema y la plataforma IPEA, cómo van a funcionar. La semana 2 vimos las 5 S. La semana 3 estuvimos viendo las BPM. Y esta vamos a ver, eh, vamos a seguir viendo un poquito de BPMs y otros temas. Vamos a ver la situación nacional de la inocuidad de los alimentos, que en la industria alimentaria ocupa un sitio importante, ¿verdad?, dentro de la economía del país, en aspectos tales como la generación de empleo, en las exportaciones, el dinamismo de este sector de la economía y es muy importante para el desarrollo nacional. La industria alimentaria no solo es clave por los empleos directos en las plantas y en los restaurantes, sino también por todos los empleos indirectos que va a generar en sectores como la agricultura, el transporte, la logística, el empaque. Costa Rica es un país exportador de productos como el café, el banano, la piña. Entonces, para poder vender en distintos mercados internacionales, las empresas deben cumplir con estrictas normas de inocuidad, demostrando así la importancia de las buenas prácticas de manufactura, no solo para la salud pública, sino también para la economía del país, ¿verdad? Para insertarse en nuevos mercados. Aquí la presentación nos muestra eh, la participación en la economía, ¿verdad?, del sector agroalimentario costarricense. Yo creo que esta información tal vez está un poquito desactualizada. Yo pensaría que actualmente es menor. Tal vez es información del 2010 o tal vez hay antes. Pero yo creo que ahora estamos un poquito menos. Ha habido una mayor diversificación de otras áreas y una reducción del sector agroalimentario y de la agricultura en general, la verdad. Lamentablemente ha decaído en los últimos años. Vamos a ver las responsabilidades de distintas instituciones, eh, cómo se definen las responsabilidades que pueden ser delegadas a instituciones privadas y otras que no son responsabilidades delegables, que solo los entes públicos tienen la responsabilidad de asumir. ¿Por qué se puede delegar? Bueno, porque el Estado no siempre tiene la capacidad o los recursos para realizar todas las tareas de control. Por ello puede autorizar a empresas privadas como laboratorios o empresas certificadoras para que realicen inspecciones o análisis, siempre bajo la supervisión y acreditación del gobierno. Estas son las responsabilidades del sector público, las no delegables, las que solamente el gobierno, solamente el sector público puede tomar estas decisiones, como dictar políticas, hacer regulaciones, hacer acreditaciones y el control estatal. Solamente el gobierno puede dictar políticas a través de los distintos ministerios, como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura. eh, Puede crear las leyes y los reglamentos que definen qué es seguro y qué no es en materia de alimentos. Por ejemplo, establecer, no sé, la temperatura máxima a la que se puede tener un pollo crudo en una vitrina de una carnicería, ¿verdad? Eso es una regulación que solamente el gobierno puede definir. Las regulaciones es la creación de las normas específicas. Un ejemplo es el reglamento de etiquetado nutricional que obliga a los productos a mostrar la cantidad de azúcar o grasa que tengan. Por ejemplo, un ejemplo del reglamento es que hace unos años querían cambiar el reglamento de etiquetado nutricional para que los productos que fueran altos en azúcares o altos en grasa tuvieran una etiqueta grande, ¿verdad? Y que dijera producto alto en grasa o alto en azúcar. Pero esto fue algo que al final no se dio. Está la parte de acreditación, que el Estado es el único que puede autorizar, dar autorización oficial, acreditar a los laboratorios privados para que sus análisis de los alimentos sean válidos legalmente. Y la parte de control estatal se refiere a la supervisión y fiscalización general de todo el sistema. Esto incluye la capacidad de sancionar, clausurar establecimientos, retirar productos del mercado si no cumplen con las normativas. Y las responsabilidades del sector público, que pueden ser delegables, la inspección, la certificación, los análisis,
la capacitación de recursos humanos, la capacitación al consumidor, la investigación y desarrollo y la normalización. Bueno, la inspección y la certificación, el gobierno no tiene que realizar todas las auditorías. Puede autorizar empresas privadas para que inspeccionen una planta procesadora de alimentos y certifiquen que cumple con una norma específica como el HACCP o el ISO 22000, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una certificación que es requerida a menudo para, para insertarse en mercados extranjeros, para lograr exportaciones o incluso para venderle a empresas como Walmart aquí en el país. La parte de análisis es que, por ejemplo, un productor de pollo puede enviar las muestras de sus productos a un laboratorio privado que, si está acreditado por el Estado, va a poder analizar y determinar si tiene bacterias como salmonella. Entonces esos resultados van a estar acreditados. Tenemos instituciones oficiales que están involucrados con la inocuidad de los alimentos a nivel del sector salud, con la coordinación para el levantamiento de información sobre la incidencia de las cepas es relativamente buena. Y las estadísticas de vigilancia epidemiológica, si bien pueden estar subestimando el impacto real de este grupo de enfermedades, sí reflejan una situación sanitaria a nivel del país. Bueno, que era un ETA, ¿verdad? Las ETAs eran cualquier enfermedad causada por consumir alimentos contaminados. Ejemplos comunes eran la salmonelosis o intoxicaciones por E. coli. Y a veces hay subregistros, porque no todo el mundo que tiene dolor de estómago o alguna de estas enfermedades, ¿verdad? Necesariamente va a la caja del Seguro Social y reporta la enfermedad. Entonces, los casos que se tienen registrados de estas enfermedades normalmente son solo una muestra del total de personas que se pudieron haber visto afectadas. Entre las organizaciones, ¿verdad?, relacionadas está el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud es la principal autoridad sanitaria en el país, en Costa Rica, en lo que respecta a los alimentos procesados y servicios de alimentación. Su función principal es proteger la salud pública, desde el procesamiento hasta el consumidor final. Por ejemplo, otorga el permiso sanitario de funcionamiento a los restaurantes, a los supermercados, a las sodas, a las plantas de alimentos. Sin ese permiso no se puede operar legalmente. Realiza inspecciones sorpresa para verificar que los establecimientos cumplan con las normas de higiene. También administra el registro sanitario de todos los alimentos y bebidas procesadas que se venden en el país. Si un producto no está registrado, no se puede comercializar. Eso es muy importante, ¿verdad? Y también investiga los brotes de las setas para encontrar la fuente de contaminación y evitar que más personas se enfermen. Tenemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El MAC se encarga de la inocuidad en la etapa de producción primaria, es decir, en la finca. Su trabajo va a ser asegurar que los alimentos sean seguros desde su origen. Ahí también está SENASA, que es una dependencia del MAC que inspecciona los mataderos para asegurar que solo que el proceso se realice higiénicamente y que solo animales sanos sean procesados para el consumo humano. El Servicio Fitosanitario del Estado también regula el uso de los plaguicidas en los cultivos y se asegura de que los agricultores usen solamente los productos autorizados y respeten los tiempos de espera antes de cosechar. Eh, Dependiendo del producto químico que se le aplique a un cultivo, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo de espera, un tiempo de reposo antes de que este producto pueda ser cosechado y se pueda consumir. Esto es porque antes de que se cumpla ese tiempo aún se pueden presentar concentraciones altas, ¿verdad?, de este agroquímico. Entonces eso lo ve el MAC, el servicio, con el Servicio Fitosanitario del Estado. También tenemos al Ministerio de Comercio Exterior, a COMEX, que él no inspecciona los alimentos, pero tiene un papel fundamental para el comercio internacional de productos alimenticios. Va a asegurar que las normas sanitarias no se conviertan en una barrera para las exportaciones de Costa Rica. Si, por ejemplo, Costa Rica
eh, tiene un nuevo tratado con la Unión Europea, entonces COMEX ve que las regulaciones sobre los distintos agroquímicos que nos están pidiendo en la Unión Europea, ¿verdad?, sean razonables y ellos hacen toda esta negociación, ¿verdad?, a nivel internacional. Tenemos al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al MEI, que va a velar por los derechos del consumidor y la competencia leal. Entonces va a ver que el etiquetado y la publicidad de los distintos productos sea fiel a lo que dicen los empaques, ¿verdad? Entonces si tenemos un empaque de unos frijoles que dice que tiene que ser 800 gramos, el make vela porque si esos frijoles de verdad tengan 800 gramos. Pasa y hay algunos casos que hay distintos productos, ¿verdad?, que tienen un etiquetado que dicen un cierto gramaje y que no se está cumpliendo. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio en el que yo trabajo de calidad agrícola, periódicamente el MEIC nos trae muestras de arroz y frijoles para que les analicemos la calidad y algunas veces se observa esto, de que no cumplen con el gramaje que se dan las etiquetas. Entonces esto se reporta al MEIC y ellos inician un proceso de multa a la empresa que está vendiendo esos productos, ¿verdad? Y no está cumpliendo con las especificaciones que indica el empaque. Tenemos al MEP también ahí como relacionado. El MEP tiene distintos programas de educación técnica que están relacionados al sector agroalimentario. También es uno de los operadores de servicios de alimentación más grandes del país, ¿verdad? Todos los comedores del MEP alimentan a cientos de miles de niños, ¿verdad? En todo el país, en las escuelas y en los colegios. Y tenemos también a otras instituciones como el CNP, el Consejo Nacional de la Producción, al PIMA, son los encargados de Senada, al Incopesca. El CNP apoya a los productores agrícolas a través del programa de abastecimiento institucional, el PAI, que le compra a los agricultores y le vende a las instituciones públicas, como hospitales o escuelas. En la actualidad, las escuelas o los colegios solamente pueden comprarle alimentos al PAI por medio del CNP o si no, ellos haciendo las contrataciones a través del SICOP. Esos son los únicos dos métodos de que las escuelas o los colegios pueden comprar los alimentos, a través del SICOP o a través del PAI. En este proceso también se garantiza la calidad e inocuidad de los productos que se distribuyen. Se tiene el PIMA, que es el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, administra el principal mercado mayorista del país, que es el SENA, el SENA en Heredia y también el nuevo que se abrió en Guanacaste. Su responsabilidad es asegurar condiciones higiénicas básicas en la infraestructura del mercado, como el manejo de desechos, el acceso a agua potable y así reducir riesgos de contaminación de las frutas y las verduras. También está Incopesca, que es la autoridad para los productos del mar. Incopesca va a ver que se cumplan, va a determinar cuándo se hacen vedas por mareas rojas, por ejemplo, que esto, y cuando se da una marea roja, es una alta concentración de algas que se da en el mar y esta alta concentración de algas, ellas producen distintas toxinas que a los moluscos, por ejemplo, ellos los acumulan en su cuerpo y si nosotros llegamos a consumir esos productos, nos van a producir una intoxicación. Entonces, durante un evento de marea roja, el Incopesca es la entidad que va a prohibir la extracción y la comercialización de moluscos para prevenir estas intoxicaciones. También se tiene relacionado en el sector salud al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Es el Laboratorio Nacional de Referencia, es el brazo científico de investigación del Ministerio de Salud. Va a realizar análisis de alta complejidad y actuar como el laboratorio de referencia para la confirmación de enfermedades y contaminantes.
Si ocurre un brote de intoxicación alimentaria en varias comunidades, por ejemplo, el licencia puede recibir las muestras de los pacientes y de los alimentos sospechosos y mediante técnicas avanzadas de ellos, ¿verdad? Pueden determinar si es el mismo microorganismo para así ver si todos los casos provienen de una misma fuente. Y eso es fundamental para el Ministerio de Salud, porque así puede determinar cuál fue el producto contaminado y así retirarlo del mercado. También se tiene el sector educación, las universidades públicas, el INA, que son los responsables de la formación del capital humano y en la investigación que sostiene a la industria alimentaria. El INA es el que ofrece el curso de manipulación de alimentos, que es un requisito legal indispensable para cualquier persona que trabaje en contacto directo con los alimentos. Las universidades públicas forman profesionales, ingenieros de alimentos, microbiólogos, nutricionistas, entre otros, ¿verdad? Que diseñan y gestionan los sistemas de calidad e inocuidad en las empresas. También ellos tienen centros de investigación, como el CITA, que es el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde realizan investigaciones para mejorar la conservación de los alimentos y desarrollar nuevos productos y crear métodos más eficaces para detectar contaminantes. También tenemos al sector privado, que en el sector privado está la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, está la Cámara de Exportadores de Costa Rica, está la Unión Nacional de Pequeños Agricultores, está la Federación Nacional de Asociaciones del Consumidor, está la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, que ellos también participan de, desde el sector privado, ¿verdad? No solo defienden los intereses de sus miembros, sino que también promueven la competitividad a través de la calidad y la inocuidad. Van a organizar capacitaciones sobre nuevas normativas y estándares y también están muy relacionados con Cadexco si ellos exportan. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Excelente. Bueno, vamos a ver que tenemos distintos tipos de servicios, ¿verdad? Relacionados a la alimentación. La alimentación tiene que estar acorde con las condiciones económicas, así como las necesidades fisiológicas de las personas, como la edad, el peso, el estilo de vida, el tipo de trabajo, el lugar donde vive, las condiciones climáticas, los gustos y las preferencias, entre otros factores que responden a una alimentación equilibrada. Vamos a ver que según el objetivo operacional o la razón de ser de las empresas, un servicio de alimentación se va a poder clasificar en tres grandes géneros, en género lucrativo, en género afán de asistir y género de atención a la salud. Vamos a ver cada uno de estos en más detalle, ¿verdad? Pero el lucrativo es que su meta principal es generar ganancias económicas, va a buscar la satisfacción del cliente para asegurar una rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, un restaurante turístico es de género lucrativo. Está el género afán de asistir, que su objetivo es proveer un servicio o beneficio a una comunidad en específico, donde la ganancia no es necesariamente la prioridad. Estos operan normalmente con subsidios o son sin fines de lucro. Por ejemplo, los comedores de las empresas normalmente son con el fin de asistir, ¿verdad? Porque no necesariamente generan o no necesariamente son rentables para la empresa, ¿verdad? Sino que es buscar brindarle el servicio a los empleados de esta empresa o el servicio a este, un nicho en específico. Y está el género de atención a la salud, que es la comida hospitalaria, ya que se enfoca a las necesidades nutricionales específicas de una persona con alguna condición médica o que está en una recuperación, ¿verdad? Entonces vamos a ver el género lucrativo. Aquí se incluye todo tipo de servicios de alimentos comerciales en los que el comensal paga y el establecimiento se torna más lucrativo conforme aumenta la calidad y atención por parte del personal, la decoración y la sofisticación del lugar.
Se citan en este grupo dos géneros, por un lado los restaurantes, hoteles, cafeterías y bares, y el catering service, por otro lado las sodas y comedores institucionales, entre otros. Aquí pueden haber de alta gama, ¿verdad? Restaurantes, hoteles de lujo, de catering service para bodas, y ahí se paga tanto por la comida como por la exclusividad y el servicio impecable, ¿verdad? También están como los de gama como más media o baja, son las sodas, los comedores de las empresas privadas o las ventanitas de comida, que tienen un enfoque más a una opción conveniente y accesible, donde el servicio y el ambiente son más sencillos. Aquí están en la clasificación lucrativo. También se pueden clasificar como restaurantes como clásicos y ocasionales, personalizados, eventuales y comidas rápidas. Los clásicos y los ocasionales se refieren a la alta cocina o al fine dining, son para ocasiones especiales. Los especializados son los que se centran en un tipo de comida o un concepto gastronómico en específico. Por ejemplo, un restaurante de comida mexicana es un restaurante especializado. Los eventuales, que también son como los familiares o los más casuales, y son restaurantes más como para el día a día, como para todos los días. Y están las comidas rápidas, que van a priorizar la velocidad y la estandarización del servicio. Tenemos los clásicos y los ocasionales, que se trata de aquellos de alta cocina, que se diseñan y operan de acuerdo a tradiciones gastronómicas como la europea, asiática o gastronomía fusión. Estos restaurantes se caracterizan por contar con clientes dispuestos a pagar altos precios por platos finos y disponen de más tiempo para deleitarse con los platos del menú. Esta categoría representa como la cima de la gastronomía, no solamente es la comida, es la experiencia, es todo un evento social y sensorial. Utilizan ingredientes de la más alta calidad, a menudo también son ingredientes importados o de origen exclusivo, muy difíciles de conseguir. Utilizan técnicas de cocina complejas, tienen un chef de renombre también, tienen menús de degustación o de autor, ofrecen toda una experiencia completa. El servicio es muy profesional, tienen decoración elegante, se cuida hasta el último detalle. Y normalmente estos son restaurantes de alto precio. Se tienen restaurantes especializados, que se incluyen restaurantes étnicos como los que sirven comida italiana, china, japonesa, mexicana, alemana, tailandesa. También entran en esta categoría aquellos cuyo menú se especializa por tipos de carnes, orgánicos o vegetarianos. También el menú gira alrededor de un tema central, el cual también es reflejado por el diseño y la decoración y los detalles también especializados del evento o del local. Por ejemplo, restaurantes centrados en carnes o barbecues, ¿verdad? Son de este tipo especializados. También marisquerías que se dedican a los mariscos, steakhouse, ¿verdad? O un restaurante vegetariano, un restaurante vegano, son de este tipo. Se tienen también los restaurantes eventuales, que son como más de paso, se les llama familiares, el menú puede estar más limitado o diversificado, pero los precios siempre son más moderados. Estos son los restaurantes de paso o más familiares, son la opción más común para salir a comer sin que necesariamente vaya a hacer una ocasión especial, ¿verdad? Su objetivo es ser más accesibles y consistentes con la comida. Ofrecen precios más moderados y una buena relación entre calidad-precio, haciéndolos más accesibles para las familias y grupos. Tienen menús amplios, ofrecen diferente tipo de cosas, incluye platos como carnes, pollos, pastas, casados, sopas, y normalmente no tienen ningún código de vestimenta tampoco, ¿verdad? Los restaurantes eventuales.
Se tienen también los restaurantes de comidas rápidas, que son los muy comunes en las sodas. Están diseñados para prestar un servicio eficiente y rápido, cuentan con un mostrador de otro servicio, un menú característico a nivel mundial y precios que van desde moderados hasta altos. Aquí la diferencia, ¿verdad? Con las comidas rápidas es la velocidad y la estandarización. Este modelo de negocio está diseñado para atender un gran volumen de clientes en el menor tiempo posible. Las características claves es que ofrecen un servicio estandarizado, los procesos de cocina están optimizados para que siempre sea lo mismo y ofrecen también normalmente menús más limitados, más sencillos, de menos cosas. Están más a hamburguesas, a pollo frito, a pizzas, ¿verdad? Para agilizar la toma de decisiones y la preparación de las cosas del menú. También normalmente tienen un autoservicio donde el cliente puede llegar a pedir comida y a retirar. Y ahí están de ejemplos desde las soditas de comida rápida, a los puestos de pollo frito y a las cadenas grandes internacionales como McDonald's, KFC, Pizza Hut, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, ok. Bueno, están también los del género de afán de asistir, que son aquellos que tienen el objetivo operacional de beneficiar o servir a un comercial, a un comensal, que obtienen utilidades relativamente bajas o más bien son nulas y a veces hasta tienen pérdidas, que funcionan con un subsidio. Aquí el enfoque cambia completamente. El objetivo principal no es lucrar con la venta de comida, sino brindar un servicio o un beneficio a una comunidad. La lógica de la operación es que estos servicios buscan ofrecer alimentación nutritiva y a bajo costo para una comunidad en específico. A menudo tienen un cierto costo, pero no necesariamente el cliente paga el costo total de la comida. Puede haber una parte que esté subvencionada. ¿Y esto por qué, verdad? Porque una empresa ofrece un comedor subsidiado como un beneficio para sus empleados y así mejora su moral y la productividad de las personas. Y no todo el mundo tiene la facilidad de poder prepararse la comida en la casa. Entonces, cuando una empresa brinda estos servicios, está buscando la seguridad y la calidad de vida de sus mismos empleados, de que, de que estén bien alimentados y eso es fundamental para que cumplan sus funciones en la empresa. También están en este género los comedores como los del MEP, que alimentan a los estudiantes, o los comedores de las universidades también, o también los comedores de bien social, ¿verdad? Que le dan, que le dan comida a gente de la calle. Las características de estos es que brindan una alimentación atractiva y nutritiva, ofrecen menús limitados, de tipo semiselectivo, corto o impuesto, según el presupuesto, las políticas de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no es que usted va a llegar a pedir una hamburguesa o una pizza y se la van a hacer, no, es que ellos normalmente tienen un menú para el almuerzo, tenemos estos dos, tres opciones de comida y esto es lo que hay, ¿verdad? Una proteína, unos vegetales y unos carbos, puede ser. Entonces ahí están unas opciones cortas, ¿verdad? Pero no es que tienen un amplio menú del que escoger. Normalmente tienen un plato del día, ¿verdad? Que es lo que trabajan. Están dirigidos a una comunidad cerrada. Puede ser que no necesariamente estén abiertos al público, ¿verdad? A un comedor de una empresa, no, cualquier persona que llegue no va a poder consumir la comida, sino solamente los empleados. Un comedor del MEP, y no, cualquier persona que llegue no va a poder comer ahí, es solamente para los estudiantes. Tienen una población específica a las que están dirigidos.
Está el género Atención de la Salud, que se encargan de la alimentación de personas enfermas o en recuperación en diferentes centros asistenciales, como hospitales, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, así como los establecimientos que cuenten con población cautiva, como las cárceles o los orfanatos. Aquí la alimentación es parte de la terapia, ¿verdad? Cuando una persona tiene alguna enfermedad, le limitan, le pueden limitar las comidas. Entonces, en un centro de salud le van a hacer un menú especializado para estas personas. Por ejemplo, la cocina de un hospital puede preparar simultáneamente diferentes tipos de comida o dieta blanda, una dieta blanda para un paciente recién operado del estómago, una dieta baja en sodio para un paciente que tiene hipertensión, o una dieta hipoglucémica para un diabético. Entonces, esto lo gestionan los hospitales, ¿verdad? También pueden preparar comidas con texturas modificadas, como purés o picados para picadillos para adultos mayores o personas que tengan alguna dificultad para masticar o para tragar. Otra forma de clasificar los servicios de alimentos es por la metodología que se sigue en la producción de los alimentos. Y tenemos metodología convencional, semiconvencional, comisariatos y alimentos preparados y listos para servir. Vamos a ver cada uno de estos en más detalle, pero el convencional es el que se hace todo desde cero en la misma cocina. El semiconvencional, la mayoría se hace desde cero, pero algunas cosas más complejas ya las tienen hechas, ya las compran hechas. Comisariato es cuando una cocina en una planta central se distribuye a otros puntos para el servicio. Y alimentos preparados y listos es que ya están listos para servir. La cocina es más como un ensamblador, nada más tienen ingredientes ya prehechos que los calientan y listo. Entonces vamos a ver, tenemos el convencional, que este sistema se caracteriza porque toda la producción se elabora con insumos alimentarios comprados y preparados en crudo en este servicio. Es un sistema que requiere personal y equipos especializados, por el cual no es tan común. Este modelo de cocina es el modelo de cocina tradicional, donde hacen todo, donde hacen absolutamente todo, ¿verdad? Desde los ingredientes crudos hasta el plato servido, todo lo hacen en el mismo restaurante, en el mismo lugar, lo hacen desde cero. Por ejemplo, no solamente cocinan el pollo, sino que lo reciben entero, lo despiezan y no hacen solamente un sándwich, sino que hacen su propio pan. Esto es más poco común, ¿verdad? No es tan común porque requiere una gran inversión en equipos especializados, en hornos de panadería, en, entre otros equipos, ¿verdad? Y requiere también personal con habilidades muy diversas. Ocupan panaderos, carniceros, cocineros, y eso va a elevar los costos. Entonces, este tipo de establecimientos de comida, ¿verdad? Convencionales, es tal vez como los restaurantes de un hotel o un restaurante de lujo, ¿verdad? Que ellos hacen todo ahí mismo. Se tiene el modelo semiconvencional, que se diferencia del convencional porque no cuentan con carnicería ni panadería, por lo que deben abastecerse del pan y de los tipos y los cortes de carne ya listos para la cocción. Este es el modelo más común en la mayoría de restaurantes y los servicios de alimentación. Mantienen un control sobre la cocción principal, pero optimizar los costos y los procesos comprando ya algunos productos procesados. Se enfoca más en la cocción y la preparación final, pero evita las tareas más especializadas como la panadería o el despiece de las carnes. Por ejemplo, una soda que prepara casados y compra ya los bistecs ya cortados y fileteados en la carnicería y ya compra los baguettes de pan para los sándwiches. Entonces ese sería un modelo semiconvencional. Se tiene el modelo de comisariato, que este servicio de alimentación se caracteriza porque cuenta solamente con áreas en las que se realiza la preparación previa, complementaria y la cocción.
Posteriormente los alimentos son transportados a los diferentes centros de distribución para que reciban la preparación final o simplemente para que sean servidos a la clientela. Estos servicios son muy completos, cuentan con equipos especializados para el transporte, el almacenamiento y el mantenimiento a bajas o altas temperaturas, según el tipo de alimento que sea. Si tenemos una carne, tenemos que tenerla a alta temperatura y si tenemos una ensalada, tenemos que mantenerla a baja temperatura. Bueno, una carne ya hecha, ¿verdad? Este modelo también es conocido como cocina central. Se basa en la eficiencia de la producción a gran escala. La comida no se prepara donde se consume. El proceso es que hay una gran cocina central y ahí se preparan en grandes volúmenes los alimentos. Luego estos se transportan a diferentes puntos de vista o a diferentes puntos de venta donde solamente se van a calentar y a servir. Tienen una logística más especializada, requieren de equipos especiales como camiones refrigerados, contenedores térmicos para mantener la cadena de frío o de calor y garantizar que la comida llegue en condiciones inocuas. Por ejemplo, las empresas de catering que sirven en las aerolíneas, esa comida que usted le sirve en un avión, ¿verdad? No está hecha en el avión, sino que ya la trajeron preparada de una cocina central, que ya está todo listo para servir ahí mismo. Se tienen los alimentos preparados y listos para servir. Son aquellos en los cuales el alimento se congela y almacena posteriormente y posteriormente es utilizado según se requiera para la preparación de diferentes platillos o para servir directamente a la persona consumidora. Este sistema va a minimizar la preparación en el punto de servicio. La cocina funciona principalmente como un lugar de ensamblaje o de refrigeración, nada más. Se compran los ingredientes o los platos completos que ya han sido cocinados y usualmente congelados por un proveedor externo. En la cocina el personal simplemente va a llegar a calentar las cosas en un microondas o en freidoras o hornos de convección antes de servirlos. Estos, las ventajas es que requiere menos espacio de cocina y equipos menos complejos y requiere personal con menores habilidades, ¿verdad? Porque ya nada más van a llegar a servir. Por ejemplo, un food court en un centro comercial. El, sí, el food court es un ejemplo. Tenemos también otra forma de clasificar los establecimientos, es mediante la forma en la que se distribuyen. Va a depender del tipo, la cantidad de personas consumidoras, el tiempo con el que cuenta para degustar los alimentos y el menú establecido. Y ahí se pueden clasificar en autoservicio, en servicio de bandeja o en servicio de meseros. Tenemos el autoservicio o la barra de buffet, que este sistema se caracteriza porque el cliente tiene el control y la libertad de elegir qué quiere y cuánto quiere comer y tiene una variedad de opciones expuestas en las que llega y se sirve, ¿verdad? Los alimentos se presentan en una línea de servicio, que es la barra de buffet, y esta puede ser caliente, puede ser fría, ¿verdad? El cliente toma un plato y se va sirviendo lo que desea a medida que va avanzando por la línea. Es un sistema muy eficiente para atender una gran cantidad de personas rápidamente, ya que se reduce la necesidad del personal de servicio, porque las personas se sirven, ¿verdad? Lo que ellos desean. Por ejemplo, el buffet de un hotel o de ciertos restaurantes, ¿verdad? Son ejemplos de este tipo de establecimiento. También tenemos el servicio de bandeja, que este método se basa en la estandarización y la eficiencia logística. La comida se proporciona y se monta en bandejas en un área de cocina y después se entrega directo al consumidor. Esta es ideal para poblaciones cautivas o situaciones donde no haya un espacio para un comedor. No requiere de personal de servicio, nada más de entrega. Y también están los de servicio de mesero, que es el modelo tradicional de los restaurantes, ¿verdad?
La interacción entre el cliente y el personal es parte de la experiencia. Que llega un mesero a pedir la orden en la mesa, el mesero toma la orden del cliente, va y la comunica a la cocina y una vez que los platillos están listos, va y los sirve a la mesa. También se encarga de las bebidas, el postre y también la cuenta. Es más de, es más de un tema de experiencia, ¿verdad? Este sistema va a permitir un mayor nivel de atención y de servicio al cliente. Es el estándar para los restaurantes donde la experiencia gastronómica y el ambiente también son importantes, como la comida misma. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, todo en orden, todo claro. Ok, bueno, vamos a pasar a otra parte. Vamos a ver qué cosas hay que considerar en el diseño de los servicios de alimentación. Necesitamos que la actividad y la preparación fluya progresivamente desde la recepción de la materia prima al lugar de almacenamiento, preparación, elaboración y mantenimiento del servicio sin volver hacia atrás ni llevar direcciones entrecruzadas. Bueno, ¿por qué? Esto para evitar la contaminación cruzada. Más adelante vamos a ver en otra clase más a detalle lo que es la contaminación cruzada, ¿verdad? Pero ya se los había mencionado. Es cuando hay algún tipo de contaminación de un producto a otro. Puede ser porque algún producto está goteando, ¿verdad? Y estas gotas, si por ejemplo tenemos carne en la refri y la carne está goteando y cae sobre una ensalada en la refri, eso es un ejemplo de contaminación cruzada. O por ejemplo, si yo estuve picando, cortando carne en una tabla de picar y después voy a picar una lechuga en esa misma tabla sin lavarla, ahí estoy también teniendo una contaminación cruzada. El proceso desde la recepción de la materia prima hasta el servicio del plato terminado debe seguir una secuencia lógica y lineal. El objetivo es evitar que los alimentos sucios se crucen con los alimentos limpios, minimizando así el riesgo de contaminación cruzada. Por ejemplo, si el área de lavado de los vegetales crudos está a la par del área donde se emplatan los postres, las salpicaduras de agua con tierra podrían contaminar un postre, ¿verdad? Que es un producto ya listo para comer. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta en el diseño de los servicios de alimentación. También hay que ver el almacenamiento, que se cuente con un almacén de productos no perecederos, cámaras de refrigeración y congelación, almacén de productos de limpieza y desinfección y vajilla. El almacenamiento no es solamente una bodega, se suele subdividir para evitar la contaminación. Los productos químicos de limpieza nunca deben guardarse junto a productos alimenticios, ¿verdad? No se debe guardar un producto de limpieza a la par de, no sé, del arroz o de la harina, ¿verdad? Estos tienen que estar almacenados en lugares diferentes. Hay que considerar la preparación previa, la elaboración o producción del producto, lavado, el almacén de desperdicios, la parte del comedor y los servicios sanitarios y los vestidores. Todos son puntos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Este es un plano como ejemplo visual, ¿verdad? Donde se puede ver el flujo unidireccional. Se observa que el área de recepción de materia prima está en la esquina con acceso desde el exterior. Justo al lado se encuentra el área de almacenamiento de materia prima. Esto va a hacer que sea más eficiente y reduce el recorrido de los productos crudos. Hay una producción centralizada en el área de producción que incluye la cocción, el moldeado, el enfriamiento. Forma un bloque central ahí. Los alimentos van a fluir desde una etapa a otra de manera secuencial, de la cocción a enfriamiento.
y luego se pasa a empacado. Y aquí vemos que hay áreas como vestidores, áreas de alimentación y descanso, y también área de producto terminado y despacho. Necesitamos entender cada uno de estos términos y cuál es la diferencia, ¿verdad? La inocuidad de los alimentos hace referencia a la garantía de que los alimentos no le van a causar ningún daño al consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo al uso que se destinan, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Eso es la inocuidad de los alimentos. Es la garantía de que el producto, de que este alimento que vamos a consumir no nos va a causar ningún daño de acuerdo al uso que se destina, ¿verdad? Eso es muy importante, porque hay alimentos que si no los consumimos de acuerdo al uso adecuado, sí nos pueden causar enfermedades. Por ejemplo, un pollo. El pollo, el uso es para cocinarlo. Si yo consumo un pollo crudo, ya no hay una garantía de que ese pollo crudo no me vaya a causar ninguna enfermedad, ¿verdad? Porque no es la forma de uso de ese alimento. Tenemos la definición de calidad, que es que abarca todos los atributos que influyen o se valoran en un producto por parte de la persona consumidora. Tenemos la seguridad alimentaria, que es un término más amplio y se refiere a contar con alimentos inocuos, disponibles y accesibles y posibles de pagar por toda la gente durante todo el tiempo. Eso es seguridad alimentaria. La inocuidad es un requisito no negociable, es una obligación, ¿verdad? Que lo que estemos preparando, el alimento que le estemos ofreciendo al consumidor sea inocuo. Calidad es más de factores subjetivos, que si por ejemplo las papas fritas que me compré no tenían crunch, estaban como suaves. Eso no es un problema de inocuidad de los alimentos, es un problema de calidad. Y la seguridad alimentaria es que se refiere a que todas las personas tengan acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos en todo momento. Si en un país puede haber suficiente comida inocua de calidad, pero si hay una gran parte de la población que no tiene dinero y no puede comprarla, va a haber una zona donde hay inseguridad alimentaria, porque la gente no puede consumir los alimentos que requieren. Vamos a ver las BPM, que son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos satisfagan los requerimientos de identidad, concentración y seguridad y eficacia. Son útiles para el diseño, el funcionamiento y desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Son un conjunto de procedimientos y de condiciones básicas que se deben cumplir en toda la planta o en todo el establecimiento. Son reglas básicas de higiene y de orden que se aplican en todo el personal, en las instalaciones, en los equipos y en los procesos. Son de carácter preventivo. Controles en las áreas. La producción de comidas puede ser considerada como un proceso de producción en que los alimentos recorren un camino o distintas etapas, desde su recepción hasta la distribución, donde van siendo transformados para lograr un producto de óptima calidad. Cada una de esas etapas requiere contar con diferentes controles que van a permitir asegurar una calidad y inocuidad de los alimentos preparados con el fin de brindarle a las personas consumidoras alimentos seguros e inocuos, ¿verdad? Ese es el fin de nosotros. ¿Qué es un control? Bueno, un control es una acción, una verificación específica que se puede realizar en una etapa para prevenir, eliminar o reducir un peligro. Por ejemplo, si yo tengo que en recepción el control es medir la temperatura de un camión refrigerado que va a entregar el pollo y rechazar si el producto y la temperatura es superior a los 4 grados. Eso es un punto de control, ¿verdad? O que en el almacenamiento el control es revisar y registrar la temperatura del refrigerador 2 veces al día para asegurarse de que siempre estén funcionando correctamente. O cocinando es usar un termómetro
para verificar que en el centro de la carne se logró una temperatura superior a los 74 grados. ¿Qué características tienen que tener los equipos? Bueno, cada equipo cumple con una función específica en cada área, según sea el sistema de servicio de alimentación implementado o por implementar. Así, los equipos van a incidir directamente en la calidad y el costo final del producto que se realice. Los equipos no son solamente una herramienta, sino que son un factor directo, ¿verdad? Que van a influenciar en la calidad y el costo del producto final. Tienen una función específica. Cada equipo está diseñado para una tarea concreta. Usar un equipo correcto va a mejorar la estandarización y la calidad del producto. Por ejemplo, se puede hacer puré de papas a mano, pero si yo tengo una batidora industrial, se va a lograr una textura consistentemente más suave y sin grumos, algo que es imposible replicar siempre todo el tiempo, ¿verdad? Manualmente, a gran escala. Entonces ahí va a haber un impacto en el costo. Un equipo eficiente puede reducir los costos a largo plazo. Por ejemplo, un horno de convección moderno y de alta eficiencia puede cocinar los alimentos más rápido y con menos consumo de gas o electricidad que un horno antiguo que no almacene adecuadamente el calor y que lo esté liberando, ¿verdad? Aquí en este diagrama de flujo es una representación visual del proceso de producción de los alimentos, desde la llegada de los ingredientes hasta el servicio al cliente, muestra los puntos de control y las decisiones clave. Al inicio del proceso todo comienza con la recepción de la materia prima, que pasa por el almacenaje, después la solicitud de elaboración, el tipo de elaboración, si es en frío o en caliente, ¿verdad? Si es en frío se tiene que mantener en frío, y si se tiene que mantener caliente, se calienta y después se va al servicio, y si es en caliente, igual, si tiene que ocupa enfriarse o calentarse y a servir. Entonces ahí hay diferentes etapas de control, que si hay que mantenerlo frío o caliente, hay que verificar las temperaturas, por ejemplo, porque son etapas críticas para el inocuidad. Si un alimento tiene que mantenerse frío, entonces hay que verificar que esté enfriando, ¿verdad? El lugar donde lo tenemos almacenado. Y si es caliente, bueno, que esté calentando adecuadamente para evitar la proliferación de bacterias. Capacidad y cantidad de los equipos, eso va a depender del tipo de institución y el sistema de servicio, de los sistemas de distribución y servicio de comida, del menú, de la cantidad de personal, de la planta, del presupuesto, del grado de capacitación, de la funcionalidad, del espacio, de la vía útil, de los accidentes, ¿verdad? Todos esos son factores que influyen en ver cuántos equipos se requieren y cuáles. No se trata solamente de comprar lo mejor, sino lo más adecuado. Y esto va a depender del menú, del tipo de comida y el tipo de establecimiento. Por ejemplo, una pizzería va a necesitar un horno especializado para hacer pizza, no es un horno igual que para hacer pan. Un restaurante de carnes a la parrilla va a necesitar una parrilla buena, especializada. Hay que ver las limitaciones, ¿verdad?, de la planta física y el presupuesto. Entonces, ver qué espacio se tiene y cuánto dinero se tiene para comprar los equipos. Si yo necesito una batidora de 60 litros, pero si yo tengo una cocina pequeña y un presupuesto limitado, ¿verdad? Y ahí no voy a poder comprar esta batidora grande. Tal vez la que necesite y la que pueda sea una más pequeña. Entonces, todas esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Para que un equipo se considere seguro, implica que el mismo presenta resistencia al uso habitual, tiene bordes redondeados, que sea desarmable cuando se componga de varias piezas y que tenga suficiente material aislante para evitar las quemaduras. Esto es muy importante, el diseño seguro es súper importante porque el equipo tiene que ser resistente al uso constante y no tener características que puedan causar accidentes.
Por ejemplo, las mesas de trabajo de acero inoxidable tienen que tener los bordes redondeados y pulidos. Cuando hay bordes afilados o en ángulo de 90 grados, pueden causar cortes al personal si, si están en áreas de tránsito o, o por el simple contacto de descuido, ¿verdad? Un borde que es un punto en que puede causar algún tipo de accidente. Es recomendable que sean desarmables para una limpieza más sencilla y más adecuada. Si yo tengo una picadora de carne, por ejemplo, y tengo que poder desmontarla completamente, tengo que quitarle el tornillo, poderle quitar las cuchillas, el cabezal, para lavar cada una de estas piezas y así evitar una acumulación de residuos de carne, ¿verdad? Que podría generar una contaminación o un crecimiento microbiano. También los equipos que producen calor deben tener algún tipo de aislamiento térmico, ¿verdad? Para que, por ejemplo, un horno, si un horno está funcionando y la- las agarraderas tienen que tener algún tipo de aislante o no tienen que almacenar calor, ¿verdad? Porque si yo tengo un horno que cada vez que yo lo pongo a hornear y ahí tiene las agarraderas, pero yo no puedo usar esas agarraderas porque siempre van a estar calientes, no es un diseño adecuado. Vamos a ver que hay diferentes tipos de equipos, que los equipos se pueden clasificar de acuerdo a la función, funciones de control, funciones de conservación, de trabajo mecánico, de cocción, de distribución y de servicio. Los de control son las herramientas para medir y verificar, asegurando la estandarización y la inocuidad de los alimentos. La conservación son los equipos para mantener los alimentos a temperaturas seguras, ya sean en frío o en calor. Los de trabajo mecánico son máquinas que van a ahorrar tiempo y esfuerzo para realizar tareas repetitivas como picar, moler, mezclar. Cocción son equipos que van a transformar los alimentos mediante la aplicación de calor. Tenemos también equipos para la distribución que van a transformar la comida desde la cocina hasta el punto de servicio. Y tenemos distintos utensilios como la vajilla que son necesarios para la presentación y consumo final de los alimentos. En los ejemplos de control podemos tener balanzas, reloj, termómetros. Estos son equipos que son fundamentales para una estandarización y para tener una inocuidad en los productos, ¿verdad? Porque permiten que las recetas sean replicables de una manera exacta y que se cumplan las normas de inocuidad también. Las balanzas y las básculas son súper importantes para el control de los costos y la consistencia, para asegurar que cada porción de carne pese exactamente 200 gramos. Se utilizan balanzas, eso va a garantizar que todos los clientes reciban la misma cantidad y que el restaurante pueda calcular sus costos con precisión. Esto, y eso es todo un dato, ¿verdad? Porque si se tiene un restaurante grande y no se pesan los cortes, bueno, primero que todo no se va a poder garantizar que el cliente siempre va a tener 200 gramos, si eso es lo que dice el menú, y a veces también se sirve de más, y eso es un costo que va a tener, es un costo para el restaurante, ¿verdad? Que se esté dando producto de más. También, como por ejemplo el reloj, que ayuda para controlar los tiempos de cocción. Si yo estoy horneando un queque que ocupa 35 minutos, entonces requiero de un termómetro, de un reloj, ¿verdad? Para medir el tiempo y poder verificar, este, para poder sacar el producto a tiempo. Los termómetros son muy importantes porque es un equipo de control. En los distintos puntos de producción puede ser que yo requiera que una cocción de una sopa llegue a los 80 grados, por decirles algo, ¿verdad? O que el ejemplo, un corte de carne que llegue a los 75 grados.
Entonces es un equipo de control que nos va a ayudar a medir la temperatura. Tenemos equipos de conservación, que son como las cámaras frías, los congeladores, los conservadores de helado, las enfriadoras de bebidas, las mesas calientes, los baños María, las tolvas, los carros térmicos y los recipientes térmicos. Estos equipos van a ayudar a la conservación de los alimentos y va a tratar de mantener los alimentos fuera de la zona de peligros, que es la zona de peligro es la zona de temperatura entre los 5 y los 60 grados. Ya eso lo vamos a ver también más adelante, que todo alimento en esa temperatura se le llama zona de peligro porque favorece la multiplicación bacteriana, ¿verdad? Entonces las bacterias ahí, a esas temperaturas, se van a poder reproducir muy fácilmente, entonces se dice que es zona de peligro. En el frío se usa para inhibir el crecimiento microbiano en los alimentos crudos y preparados, por ejemplo un restaurante que tiene cámaras frías, ¿verdad? Para almacenar grandes cantidades de vegetales o carnes o congeladores. Y en caliente se utiliza para mantener los alimentos cocinados a una temperatura alta hasta el momento de servirlos. Por ejemplo, el servicio de buffet, la comida que se coloca en la mesa caliente o baño María, se utiliza vapor de agua para mantener los alimentos por encima de los 60 grados, así evitando que se enfríen y se contaminen. Tenemos equipos de trabajo mecánico, como la licuadora, la picadora, procesadores de verduras, amasadoras, máquinas moledoras de café, fabricadoras de hielos, exprimidoras de cítricos, batidoras, marmitas, licuadoras, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Estos equipos son ayudantes en la cocina, realizan tareas físicas de una forma rápida y eficiente, van a aumentar la productividad de la cocina o de la planta y va a ayudar a reducir la fatiga del personal. Por ejemplo, un procesador de verduras, que es una máquina que puede rebanar o picar vegetales sumamente rápido. Alguien eh, puede picar 10 kilos de cebolla, puede tomarle hasta una hora, ¿verdad? Y si yo lo que ocupo, y si yo tengo una procesadora de alimentos, bueno, en 5 minutos puedo hacer 10 kilos de cebolla rápidamente. O una amasadora o batidora industrial, ¿verdad? Para las panaderías, no es lo mismo amasar a mano que con una batidora industrial. Entonces eso va a ayudar a que, a que el proceso se dé de una forma más eficiente y más rápida y con menor carga al personal. Tenemos equipos para la cocción, que pueden ser equipos como marmitas, hornos de convección, hornos microondas, planchas, parrillas, sartenes. Las marmitas son ollas industriales de gran capacidad para preparar sopas, guisos, salsas, mermeladas. Las marmitas cuentan, es como una olla grande que tiene como una chaqueta, que en esa chaqueta pasa un líquido para controlar la temperatura de una forma más homogénea que respecto al fuego directo. Tenemos equipos de distribución, los carros térmicos, carros transportadores o las expendedoras de café, jugos, gaseosas. Son equipos que se especializan en mover los alimentos de un lugar a otro o servirlos. Tenemos de servicio, eh, que son como estos equipos, ¿verdad? Para poner bandejas. También están las vajillas, los platos, los cubiertos, los vasos. Son elementos necesarios para la presentación final y el consumo de los alimentos por parte del cliente. Las bandejas pueden variar según el tipo de servicio, bandejas de plástico o bandejas de acero inoxidable o bandejas térmicas para un alimento especial. Y en vajillas se tienen los platos, los vasos, los cubiertos, que deben ser de materiales duraderos y no porosos.
para que así pueda garantizarse un uso constante a través del tiempo y una limpieza fácil y sencilla. Los materiales para los equipos, vemos que los materiales recomendados para la industria, el número uno es acero inoxidable, el aluminio, la porcelana, el vidrio templado o el plástico de alta densidad. Son materiales más comunes aprobados para el contacto con los alimentos. La elección del material no solamente depende del costo de la apariencia, sino que es fundamental para la inocuidad y la durabilidad y la eficiencia del equipo. Un material inadecuado puede transferir sustancias tóxicas o albergar bacterias o romperse con mayor facilidad. Creo que la clase de pasada les había mencionado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la madera no es un material adecuado para la industria de los alimentos porque tiende a almacenar agua, que va a permitir que haya crecimiento microbiano. Acero inoxidable presenta un alto rendimiento porque es resistente y es buen transmisor de calor. Tiene la desventaja de que las ollas de este material se le pega a la comida cuando está al fuego directo. Este es el material preferido y más utilizado en las cocinas profesionales por su combinación única de propiedades. Es extremadamente resistente a los golpes y a la corrosión. También es resistente a los cambios bruscos de temperatura, no es poroso. Que no sea poroso va a facilitar la limpieza y la desinfección. Además es un buen conductor del calor. Tiene como desventaja lo que les mencionaba, ¿verdad? Que superficie lisa puede hacer que ciertos alimentos se peguen con mayor facilidad. Y el acero inoxidable se utiliza para mesas de trabajo, fregaderos, ollas, sartenes, para las refrigeradoras, casi cualquier superficie este, se puede tener en acero inoxidable en una planta, ¿verdad? Tenemos el aluminio, que es el utilizado en ollas. El aluminio no se puede guardar comida elaborada o fresca porque produce descomposición. Es un buen transmisor de calor. El aluminio es muy popular para utensilios de cocción, principalmente por su excelente conductividad térmica. Se calienta muy rápido y de manera uniforme, lo que permite un control preciso de la temperatura al cocinar. Es liviano y más económico que el acero inoxidable. La desventaja que tiene es que puede reaccionar con ciertos alimentos ácidos o alimentos alcalinos, como por ejemplo el tomate o el limón, y puede alterar el sabor y el color de estas comidas. No es recomendable utilizar el aluminio para el almacenamiento de los alimentos. Se utiliza normalmente para ollas y sartenes. También hay muchos utensilios de aluminio que vienen recubiertos ahora de antiadherentes. Tenemos a la porcelana, que es un material excelente para las vajillas, ¿verdad? Para el servicio al cliente, debido a su elegancia, a la higiene y a la capacidad de retener el calor. Es un material vitrificado y no es poroso, lo que lo hace sumamente higiénico y fácil de limpiar. La porcelana no absorbe olores, no absorbe sabores, mantiene bien la temperatura de los alimentos, ayudando que el plato se mantenga caliente y llegue a la mesa en su punto. La desventaja es que es frágil, ¿verdad? Es sencillo de romperse o de quebrarse. Requiere un manejo cuidado y, y delicado. Normalmente se utiliza en platos, en tazas, tazones y para servir alimentos. No se utiliza para el proceso, ¿verdad? No se utiliza porcelana para el proceso de la elaboración de los alimentos, sino para el proceso ya de servir. Tenemos vidrio también, que es sumamente valorado porque es muy inerte y es transparente. No reacciona químicamente con ningún alimento, entonces no va a alterar el sabor ni el olor. Su transparencia permite ver el contenido de los recipientes sin necesidad de abrirlos. Eso lo hace útil para, para almacenar alimentos, ¿verdad? Es fácil de limpiar y desinfectar, igual que la porcelana.
es frágil. Sin embargo, hay vidrio templado que es resistente al calor y a los golpes. Si usted tiene un vaso de vidrio templado y usted lo deja caer de una mesa, rebota 3 veces y ahí queda, no se quiebra. Por ejemplo, el vidrio que tienen los hornos, normalmente este es un vidrio templado porque resiste las altas temperaturas. El vidrio normalmente se utiliza para los vasos, los copas, recipientes para almacenar ingredientes en la despensa. Tenemos el plástico, que es utilizado en canastos, en envases de almacenamiento, en cajones. El plástico se puede utilizar, ¿verdad? Para todo en la cocina. Tiene un muy bajo costo, es ligero, es versátil, es económico, resiste a los golpes, no se oxida. La desventaja que puede presentar es que presenta una poca durabilidad en comparación con otros materiales. Se va a desgastar, ¿verdad? Si con el uso los plásticos se van a rayar y esas grietas también se pueden convertir en un refugio para las bacterias y así van a dificultar una limpieza adecuada. También los plásticos pueden absorber malos olores, pueden mancharse. Es importante siempre usar plástico de grado alimentario. Esto va a garantizar que el material es seguro para estar en contacto con los alimentos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Excelente, ok. Bueno, pasamos a la etapa de recepción de alimentos. Entre las condiciones y características más recomendables para el área de recepción de alimentos se encuentran las siguientes, que tiene que estar ubicada cerca de las zonas de almacenamiento, de fácil acceso hacia, hacia y desde el exterior. No tienen que haber obstáculos que obstruyan el paso para facilitar el transporte de la materia prima y los demás insumos. Hay que comprobar que las empresas proveedoras disponen de una autorización sanitaria vigente, ¿verdad? Ese es un requisito legal y un filtro de seguridad fundamental. No se trata solamente de confiar en el proveedor, sino de verificar que los proveedores cumplen con la ley. Y lo mencionaba al inicio de la presentación, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad sanitaria? En Costa Rica se refiere al, al Ministerio de Salud con el permiso de sanitario de funcionamiento, que, que es la autorización, ¿verdad? Oficial. Antes de comprarle cualquier alimento a un distribuidor, necesitamos saber que cuenta con este permiso sanitario de funcionamiento, que así garantizamos que vienen de lugares que son instalaciones que están bajo la supervisión del Ministerio de Salud y no de una operación clandestina sin controles sanitarios o de productos contrabandeados que ingresaron ilegalmente al país. De hecho, estaba viendo que ayer eh, la policía decomisó un camión completo de yuca que venía de Nicaragua, me parece, porque era una yuca que venía sin papeles. Entonces, al venir sin papeles, no se puede comprobar este, que esa yuca haya pasado por ningún proceso, ¿verdad? De inocuidad, de seguridad, de trazabilidad. No hay trazabilidad con eso. Entonces, parte de las labores del Estado es, cuando se dan estos productos que ingresan así ilegalmente, es destruirlo. Es importante tener un listado con las empresas proveedoras para productos que se compran. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos un control sobre la calidad de los ingredientes. Si surge algún problema de calidad o inocuidad con alguno de los productos, se sabe exactamente
a qué proveedor hay que reclamarle y si yo tengo algún otro proveedor que me pueda dar ese mismo ingrediente o materia prima. Los productos suministrados tendrán las características sensoriales específicas en la compra. Esto es que hay que contar con una ficha técnica, que los productos o las materias primas que nosotros recibamos o requerimos, nosotros tenemos que saber qué características tiene que tener ese producto, ¿verdad? Porque cuando una vez que se recibe en la planta o en los restaurantes, ¿verdad? Hay que verificar estos aspectos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el color, que se vea bien, el olfato, la textura, todo ese tipo de cosas. Los productos envasados que tienen que estar etiquetados con la información completa del tipo de producto que se trate, los ingredientes, la identificación de origen, la fecha de caducidad, el lote de producción y la temperatura de conservación. Esto es para que haya una trazabilidad, ¿verdad? Que la trazabilidad es la combinación del lote y la identificación de origen, que va a permitir rastrear este producto a lo largo de toda la cadena de suministro. Así, si el Ministerio de Salud emite una alerta sobre un lote específico de atún, por ejemplo, por posible contaminación de botulismo, se puede revisar el inventario y retirar exactamente todas las latas de ese lote, sin tener que desechar toda la producción. Hay que verificar que los vehículos que transportan los productos son exclusivamente para alimentos o en caso de compartir el transporte con productos no alimenticios, que estos se trasladen, que ese traslado se haga por separado. ¿Por qué? Bueno, esto es un riesgo, ¿verdad? Porque los productos alimenticios, como los productos hay que tenerlos por separado de otros productos como aceites de motor, pesticidas, ¿verdad? O cualquier otra cosa que se pueda derramar o emitir algún vapor y esto pueda ser absorbido por nuestros alimentos. Yo no puede ser que yo esté transportando cloro y harina en un mismo camión, ¿verdad? Esto tiene que ser completamente por separado. La recomendación absoluta es que si yo tengo un camión de transporte de alimentos que sea exclusivamente para este fin. Así los alimentos van a estar protegidos y estivados durante el transporte y los envases que lo contienen tienen que estar en buen estado y, y sin estar rotos. El vehículo tiene que estar limpio, los productos colocados en las bandejas y en ningún caso sobre el suelo del vehículo directamente. La persona que realiza la descarga requiere llevar ropa limpia y realizará esta actividad en el menor tiempo posible. Por ejemplo, Walmart requiere que los choferes de los camiones, antes de entregar el producto, se haya lavado el camión, ¿verdad? Entonces ellos pueden, a la hora que están haciendo la entrega de, de las papas, por ejemplo, el chofer que llega con el camión, él tiene que llegar con los registros de limpieza del camión. Entonces ahí ellos tienen que llegar con un registro de limpieza que si se lo solicita Walmart, ellos tienen que decir, sí, se hizo una limpieza hoy a las 8 de la mañana antes de que saliera el camión. Se utilizaron tales y tales productos y fue a cargo de tal persona. Eso es sumamente importante. Vemos que durante el proceso de recepción se van a comprobar las fechas de caducidad o de consumo preferente de los alimentos, rechazando todo aquel que no cumpla con lo especificado en la solicitud de compra, incluso los que vienen mal etiquetados. No vamos a aceptar, ¿verdad? Claramente ningún producto que esté vencido. Tiene que cumplir con, tiene que estar aún en su vida útil. Aquí en esta tabla, es una herramienta práctica que vemos características sensoriales en criterios más específicos y medibles para la recepción de carnes, que nos va a servir como una guía rápida y objetiva para el personal de la recepción de las carnes, ¿verdad?
Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si la carne tiene de res, viene con un color rojo brillante, se acepta. Pero si viene verdosa o café oscuro o descolorida o la grasa se le da amarilla, hay que rechazarla. Que si la textura es firme, elástica y ligeramente húmeda, está bien, se acepta. Pero si es viscosa, no se acepta, se rechaza. Si viene con un olor ligero, característico, normal, se acepta. O si viene con mal olor, no se acepta. Tiene que venir con una temperatura, ¿verdad? Que si viene refrigerada menor a 4 grados o congelada menor a 18, se acepta. Pero si el camión viene a 10 grados, no se acepta. O si viene con signos de descongelación, tampoco se acepta. El almacenamiento va a depender de la naturaleza de los productos, de la temperatura del almacenamiento. Se podrá realizar tal como se describe. A temperatura ambiente se puede tener harinas, vegetales, granos, cereales, aceites. Y a temperatura regulada, productos que tengan que refrigerarse, congelarse o mantenerse en caliente. La estiva es que los alimentos elaborados se van a situar en lo más separado posible entre sí de los alimentos crudos. Una correcta estiva va a ser de arriba hacia abajo, arriba estando los alimentos elaborados, abajo los alimentos sin cocinar, más abajo los pollos y al final las verduras y las frutas. ¿Ves? Aquí está en la parte superior alimentos elaborados, alimentos sin cocinar, pollo crudo, frutas y verduras. Eh, Más abajo se coloca el pollo, ¿verdad? Que esto normalmente está en un estante inferior y están protegidas de, de los goteos. En la preparación de los alimentos, en la preparación previa es que esta se desarrollan actividades tales como el lavado, la desinfección de los vegetales, la descongelación, el troceado, todo eso es previo a la preparación. Y ya en la elaboración es el mantenimiento de la cadena frío y de calor en la cocina. Es fundamental para evitar problemas microbianos en los alimentos y mantener la vida útil de ellos. Tenemos que hay productos que se elaboran en frío. En esta etapa de las manipulaciones del personal junto con la ausencia de tratamiento térmico hacen preciso el estricto cumplimiento de las normas de higiene y las buenas prácticas de manipulación, así como la adecuada limpieza y desinfección de los equipos. Están productos de elaboración en caliente, porque esta fase en caliente es crucial, porque se da la cocción que va a destruir las formas microbianas que pueden estar en el alimento. Entonces, por eso debe alcanzar una temperatura superior a 60 grados en todas sus partes durante el proceso de elaboración en caliente. Dentro de los métodos generales de cocción se pueden considerar el horneado y el asado, la cocción a presión y la fritura. La recomendación general de temperatura es superior a los 74 grados normalmente. 60 es apenas es que está sobre la zona de peligros que les mencioné anteriormente. El horneado y el asado, que es en un horno de calor, va a llegar un alimento que por radiación desde las paredes, por convección, el aire es circulante y por conducción a través de la bandeja sobre la que descansa. Eso es el horneado, ¿verdad? Las paredes calientes del horno van a emitir ondas de calor que cocinan las superficies del alimento o mediante el aire que circula adentro caliente también. Una freidora de aire es lo que se le llama un horno por convección, que no es nada más un horno que tiene una parte que calienta, sino que también hay un flujo de aire que está dando vueltas y que calienta el producto de una forma más homogénea. Tenemos también la cocción a presión, que es el principio de cocinado con presión, que es similar al autoclave, por lo cual se destruyen todas las bacterias y esporas mediante la combinación de presión y calor.
Este método va a utilizar el vapor y la presión para alcanzar temperaturas superiores al punto de ebullición del agua, a los 100 grados, lo que permite una cocción ultra rápida y una esterilización eficaz. En una olla de presión se pueden tener temperaturas de 120 a 130 grados, ¿verdad? Que en una cocción normal no vamos a poder lograr. Si yo estoy haciendo una sopa, por darles un ejemplo, o haciendo frijoles, los frijoles en una olla a fuego, y lo más que van a llegar son a 100 grados, porque a partir de 100 grados, ¿qué es lo que está pasando? El agua se evapora nada más, porque es lo que permite a la presión atmosférica regular. Pero si yo tengo una presión distinta, como una olla de presión, yo puedo alcanzar temperaturas superiores. Tenemos las frituras, que la vida útil de los alimentos sometidos a la fritura va a depender esencialmente de su contenido de agua residual, del AW. Aquellos alimentos que tras la fritura retienen un contenido alto en agua, como las donas, el pescado, el pollo, tienen una menor durabilidad debido a la migración de agua y aceites que se produce durante su almacenamiento. Bueno, ¿por qué, verdad? Porque el agua es fundamental para el crecimiento de los microorganismos. Entonces, un alimento seco, un alimento con poca agua disponible, con poca AW, es un alimento que se va a poder mantener por un periodo de tiempo superior, mayor, ¿verdad? A un alimento que tenga un AW alto. Para freír correctamente, ¿verdad? Es necesario este, medir la temperatura, también saber el tipo de alimento, el sistema de fritura, si es superficial o si es por inmersión, el grosor del alimento, el corte que tiene, los cambios que se pretenden conseguir y los tipos de aceite, ¿verdad? Todo eso son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una fritura. Distintos aceites pueden tener distintos puntos de humo, que el punto de humo es el punto en el que el aceite se comienza a quemar y comienza a producir ya sustancias químicas que no son inocuas. Tenemos recalentamientos que se utilizan este, para recalentar un producto que ya había estado caliente y se había enfriado, como por ejemplo los alimentos sobrantes solo se pueden recalentar una vez y en caso de que no se consuma todo, ya lo más recomendable es desecharlos. La venta y servicio de alimentos, el problema que se puede presentar en esta etapa es que los microorganismos se multipliquen debido a la temperatura en las mesas o los armarios calientes sea muy baja. Por eso es indispensable mantener los alimentos cocinados siempre por encima de los 60 grados en cualquiera de los métodos utilizados, con mesas o armarios calientes o con baños María o manteniendo encima de una chapa caliente, ¿verdad? En el caso de las mesas frías, estas requieren temperaturas menores a 5 grados más bien. Les mencionaba, ¿verdad?, de la zona de peligro de los alimentos, que va de los 5 grados a los 60. Eso ahí puede cambiar ahí en la literatura, a veces ponen 65, 62 o apenas a veces ponen 4 grados, pero es más o menos entre 5 y 60 grados. Toda esa zona es la zona de peligro. Se considera que los alimentos son seguros si están a temperaturas superiores a los 60 grados Celsius o menores a los 5 grados, ¿verdad? Esto es por lo que les decía de el crecimiento microbiano. Eso es la zona de peligros. Tenemos que para el transporte de alimentos hay que verificar que durante el transporte de alimentos se reciban en caliente y siempre a una temperatura superior a los 65 grados cuando son alimentos ya elaborados. Comprobar que durante el transporte de alimentos elaborados que se reciben en frío
siempre se mantenga una temperatura inferior a los 5 grados. Hay que mantener el cierre adecuado de los compartimientos para que se mantenga el calor adecuadamente, ¿verdad? Hay que ingresar los alimentos y los recipientes de arriba hacia abajo, controlar la temperatura y tiempo de acuerdo con los límites establecidos. Hay que proteger el alimento de fuentes de contaminación y otros agentes externos, realizar limpieza y desinfección en forma programada y realizar mantenimientos preventivos a los equipos que nos sirven para almacenar los alimentos en la temperatura que requerimos. Vamos a ver los criterios para la distribución y transporte de los alimentos. En caliente, el criterio es que tienen que estar a temperaturas superiores a los 60 grados y en frío, temperaturas inferiores a los 4 grados. Vemos que hay una diferencia entre los alimentos de ya cocinados y los precocinados. Los alimentos calientes tienen que ser superiores a los 4 y los cocinados, pero ya enfriados, entre 4 y 5 y los congelados menor a 18 grados. Esa es una imagen, ¿verdad?, de la cadena de suministros de alimentos y que vemos que la inocuidad no es responsabilidad de una sola persona o en un solo punto, en un solo proceso, sino que se requiere de trabajo conjunto de toda la cadena de alimentos, desde los proveedores, el almacenamiento, la fabricación, el despacho. Todo eso requerimos que haya controles de buenas prácticas. Tenemos que para las instalaciones para la elaboración de alimentos tienen que tener tuberías de gas e instalaciones eléctricas. Eso es fundamental, ¿verdad? Un fallo en esos sistemas detendría completamente la producción en, en una planta o en una cocina. Las instalaciones para el gas. Cuando se utiliza este tipo de combustible, se requiere adoptar medidas de seguridad para evitar fugas de gas y peligros de explosión. Tienen que mantenerse en buenas condiciones de operación las tuberías, las mangueras, las llaves de salida de los cilindros y de las cocinas. Hay que llevar una bitácora de mantenimientos preventivos y correctivos. Los cilindros o tanques de gas, ¿verdad? Se ubicarán en lugares ventilados y externamente, ¿verdad? No es recomendable que estén dentro de la planta, sino que tienen que estar en una parte exterior. Aquí lo vemos, ven, cómo adecuadamente este cilindro, este tanque de gas está al exterior y está protegido también con una valla. Tenemos las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Que tienen que contar con interruptores automáticos, caja de breques en buen estado, cableado eléctrico tiene que estar entubado, no pueden haber cables sueltos. Los tomacorrientes e interruptores tienen que estar en buenas condiciones y funcionando. Las instalaciones eléctricas de una cocina están expuestas a condiciones adversas como el vapor, el agua, la grasa, lo que va a aumentar el riesgo de cortocircuitos e incendios. Entonces, por eso es súper importante que estén en una buena condición, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, chicas, todo claro, todo en orden. Ok, hasta aquí estaríamos por el día de hoy. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Entonces, chicos, muchas gracias. Que tengan una buena semana.
Recordarles del examen final, ¿verdad? Yo ahorita cuando suba la clase se los habilito. El examen final es de las tres últimas clases. Y que recuerden, ¿verdad? Que el próximo módulo los exámenes son todas las semanas. No se les vaya a olvidar hacer algún examen porque si se les olvida no podemos hacer nada. Y eso ya sería un examen perdido. Si no tienen entonces ninguna duda, ya hasta aquí va a llegar la clase.